Buenas noches, qué gusto de estar reunidos nuevamente, todos los hermanos y hermanas. Este tiempo de estudio bíblico, de adoración que tenemos, realmente muy hermoso, muy hermoso. Y aprovechando que en algunas iglesias no hay culto por la noche, entonces nos reunimos nosotros y adoramos a nuestro Dios. Bueno, como ya es conocido de todos, hemos comenzado con un estudio sobre el libro de Apocalipsis. Y el domingo pasado empezamos con la introducción, parte de la introducción que vamos a continuar ahora. Lo último que vimos el domingo pasado fue el mensaje del libro de Apocalipsis. Y decíamos que aquí encontramos la redención consumada, el Redentor regresando como juez y rey soberano, y Satanás y sus seguidores condenados para siempre y los justos glorificados por toda la eternidad. Quiero hacer aquí un paréntesis para decirles, tal vez algunos de ustedes no conozcan eh, acerca de otras manifestaciones religiosas que hay, pero eh, la iglesia adventista del séptimo día, ellos niegan completamente la condenación eterna. Ellos dicen que una vez que las personas los salvados sean llevados al cielo, los demás que queden en la tierra serán disueltos. Pero no nos dice eso la palabra de Dios. Es muy clara en decirnos que todos aquellos que no recibieron a Cristo fueron lanzados en el lago de fuego y allí estarán por toda la eternidad, así como nosotros estaremos por toda la eternidad con nuestro Señor en el cielo, en la gloria eterna, cada uno de nosotros con diferentes labores y cosas que tendremos que hacer, porque será una vida de servicio y adoración a nuestro Dios. Entonces, eh, tenemos que tener esto en claro para que veamos nosotros cuál es el mensaje y hacia dónde nos va llevando este precioso libro de Apocalipsis. He conversado con algunas personas cuando di este estudio en la iglesia Palabra y Vida hace algunos años atrás, como 4 años atrás. Un hermano pidió la palabra. Porque yo les di una tarea de leer en Apocalipsis tal cosa, buscar tales cosas. Entonces un hermano me pidió la palabra y me dijo, pastor, lo que pasa es que yo le tengo pavor, terror al Apocalipsis. A mí me da miedo leerlo. No me atrevo ni siquiera a abrirlo para ver algo allí. Entonces ya lo estuve animando, diciéndole, pero no, hermano, es la palabra de Dios, es el mensaje que Dios nos entrega, que nos da para que conozcamos nosotros lo que vendrá en el futuro. No le tenga miedo al Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro de gran bendición para todos nosotros. Entonces tenemos que animarnos para que el Señor nos alumbre y nos dirija en el estudio de este precioso libro. Continúo entonces hoy esperando poder terminar eh, con la, con el inicio del estudio, con esta primera parte. Continúo con el significado de la palabra apocalipsis. ¿Qué significa esta palabra? El vocablo apocalipsis, que se deriva del verbo griego apocalipsis, significa varias cosas. Significa revelar, manifestar, descubrir, dar a conocer, descorrer un velo, como por ejemplo cuando se descubre una estatua o una pintura
al momento de realizarse el acto de su inauguración pública. El contenido del libro es una revelación, por eso se le llama la revelación de San Juan el Apóstol, se le llama al Apocalipsis. Es una revelación. En este caso, la autoridad de esta declaración emana del mismo Señor porque dice que es la revelación de Jesucristo. Entonces, no le tengamos miedo, hermanas y hermanos, a leer el Apocalipsis. Es un libro precioso, es un libro hermoso, a veces difícil, complicado de entenderlo, pero aquí vamos a ir desenvolviendo el ovillo, como decimos, ¿verdad? Para poder ir entendiendo todo lo que este precioso libro nos entrega. Un comentarista, Milligan, dice al respecto: no es simplemente una revelación procedente del Señor, sino más bien, y en sentido prominente, una revelación de Él, tal como aparece hoy, el Hijo del Hombre glorificado. Se trata de una revelación del Señor Jesús en lo que respecta a su relación a esta tierra y todas sus riquezas, gloria y honor de las cuales es el legal propietario. A su relación con la verdadera iglesia, de la cual él es la cabeza y el esposo de la iglesia. A su relación queda demostrada con más amplitud a Israel, del cual es el verdadero Mesías, el ungido de Dios. En lo que respecta a todas las naciones gentiles, de las cuales es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y por último, en lo referente a las personas de toda raza, tribu o lengua, de las cuales es el misericordioso y todo suficiente Salvador si le aceptan con fe. Entonces, esos son conceptos muy claros que tenemos acerca del Apocalipsis. Otro comentarista de apellido Saiz agrega lo siguiente. Dice, no es una mera producción de juicios divinos que caerán sobre los malvados y del triunfo final del justo dado a conocer por Cristo, sino un libro de la revelación de Cristo en lo que respecta a su propia persona, sus dignidades y administraciones futuras, cuando se le verá que viene desde los cielos de la misma manera que una vez se le vio ascender a los cielos. Así como el Señor ascendió a los cielos, así también volverá. Y ese fue el mensaje que los ángeles le dieron a los apóstoles. Cuando los apóstoles, el Señor se despidió de ellos y fue tomado para ser llevado al cielo, ellos se quedaron asombrados mirando al cielo. Y en este momento unos ángeles bajaron y les dijeron, varones, ¿qué estáis mirando al cielo? Así como le habéis visto ir, este mismo Jesús así volverá a la tierra. Entonces nosotros tenemos que reconocer que el Apocalipsis es un libro que nos habla de el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y esto nos llena de un gozo inefable realmente. Veamos la forma como se ve a Cristo en el libro. Se le ve como el juez en medio de las iglesias, en el capítulo 1. En el capítulo 5 aparece como el cordero simbólico ante el trono. También en el capítulo 5 es mencionado como el león de la tribu de Judá y la raíz de David. En el capítulo 8 aparece el ángel sacerdotal ante el trono.
en el capítulo 10, el ángel dueño de la tierra y el mar. En el capítulo 14, el que maneja la hoz aguda. En el capítulo 19, el rey de reyes. Y en el capítulo 20, la estrella de la mañana. Preciosas formas de mostrar a nuestro Señor Jesucristo, y que vamos nosotros sacando de cada uno de estos preciosos capítulos que forman este Apocalipsis. En suma, el Apocalipsis es el Señor Jesucristo revelado y descubierto para el ojo mortal, no meramente Jesucristo que revela y da a conocer las cosas que van a ser registradas para nuestro conocimiento. No es solamente las cosas, lo que va a suceder, lo que vendrá, sino que es la revelación del Señor Jesucristo ante nuestros ojos. Hay algunas escuelas de interpretación del Apocalipsis, y estas en los años, en los tiempos, se han ido algunas fortaleciendo, otras debilitando. La primera escuela que menciono es la escuela preterista. Esta afirma que todas las profecías del Apocalipsis se han cumplido ya en las luchas de los judíos y de los cristianos primitivos y en las conquistas de Grecia y Roma hacia el final del siglo I de nuestra era. Entonces, según esta escuela preterista, no es un libro del futuro, de lo que vendrá, de lo que sucederá, sino que de cosas que ya sucedieron, que ya pasaron. Esta interpretación siempre ha sido del agrado de la Iglesia Católica Romana, especialmente por los estudios del sacerdote jesuita Alcázar en el siglo XVII, porque él se oponía a los argumentos de Lutero y de Calvino, quienes veían en la Iglesia de Roma la Babilonia de los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. En segundo lugar está la escuela historicista. Esta escuela dice que los que propugnan esta escuela insisten que las predicciones que figuran en estas profecías se están cumpliendo progresivamente en la historia mundial relacionada con la Iglesia. En su mayor parte, creen que estas profecías se han cumplido mediante ciertos acontecimientos históricos que, según ellos, han ocurrido desde los días de los apóstoles. Con este sistema, solo aquellos que han estudiado la historia romana, la historia medieval y moderna, podrían ser intérpretes competentes del libro de Apocalipsis. En tercer lugar, existe la escuela espiritualista. ¿Qué dice esta escuela? Esta escuela cree que el Apocalipsis representa el conflicto espiritual entre Cristo y Satanás, el bien y el mal. Sostiene que el libro no instruye sobre hechos futuros, sino que enseña solamente principios espirituales fundamentales. Este sistema deja fuera de la interpretación literal, entre otras cosas, la segunda venida de Cristo, la resurrección final de los muertos, el juicio del gran trono blanco y todos estos acontecimientos que nosotros leemos en este precioso libro. Y en cuarto lugar, tenemos la escuela futurista. Esta insiste generalmente en mantener el significado literal de las palabras empleadas en las Sagradas Escrituras, a menos que exista una prueba clara de usos figurativos o simbólicos.
afirman que el libro del Apocalipsis en su mayor parte está por cumplirse y que la porción de los capítulos 1 al 3 es todo lo que ya se ha cumplido. Eso son las escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis. Pero tenemos también otras posiciones que son diferentes en cuanto a los detalles de la segunda venida de Jesucristo. Voy a dar lectura aquí a un parrafito de un estudio que hizo el pastor Pedro Vega, que ya está en la presencia del Señor hace varios años. Pastor Pedro Vega fue el primer pastor de la iglesia Bethesda. Muchos de ustedes ubican la iglesia Bethesda de la Himna, y él fue el primer pastor. Yo le sucedí después de su muerte en el cargo pastoral en esta iglesia. Dice el pastor Pedro Vega, escribe lo siguiente: al entrar en este tema, estamos en un terreno de mucha controversia. Al inclinarnos por algunas de las posiciones planteadas, debemos hacerlo con mucha humildad, sabiendo que los hermanos que discrepan de nuestra posición favorita también quieren sujetarse a la autoridad de la palabra de Dios. Tenemos que distinguir entre la herejía y la verdad. Hereje es el que se rebela contra la revelación divina, haciendo prevalecer sus propios pensamientos. Es lo que llamamos negar una verdad bíblica. La negación no viene de una interpretación diferente, sino de un deseo que la palabra sea hallada falsa. Generalmente, las discrepancias entre los creyentes se deben a diferencias de interpretación en sujeción a la autoridad de Dios. Hasta allí el comentario del pastor Pedro Vega. En cuanto a los detalles de la segunda venida, hallamos que hay posiciones divergentes aún entre los reformados, aún entre las iglesias reformadas. Esto se debe a la dificultad de interpretación de libros como Daniel y Apocalipsis. No negamos que realmente hay dificultades para interpretarlo y para comprender estos dos libros, y en general de los pasajes apocalípticos de la Escritura. Y quiero mencionar aquí 4 posiciones con respecto al Apocalipsis en las iglesias cristianas. En primer lugar, el premilenialismo. El llamado premilenialismo clásico declara en resumen el siguiente orden de los acontecimientos. La historia del mundo durará 6.000 años, 1.000 por cada día de la creación, como aparece en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice este versículo: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. En segundo lugar, al final del 6º día de 1.000 años, estamos viendo el premilenialismo, que comenzó con la primera venida de Cristo, comenzará un período de tribulación dirigido por el anticristo. Lo encontramos esto en segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 10, si ustedes quieren anotar, y primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. En tercer lugar, cuando el anticristo esté ejerciendo su mayor poder sobre la tierra, aparecerá Jesús. ¿Y esto cuándo será ese mayor poder? Durante la gran tribulación, que se producirá después del arrebatamiento de la iglesia y de la resurrección de los muertos en Cristo.
Entonces, después de ese tiempo aparecerá Jesús en gloria y majestad para vencer a todos sus enemigos, encadenar a Satanás y lanzarlo al abismo, resucitar a los muertos y establecer un reino terrenal que durará 1000 años. Aparece esto, lo podemos ver en Apocalipsis 20, versículos 1 al 4. Este período se reconoce como el milenio. Durante este tiempo habrá prosperidad y paz en la tierra. Al final del milenio, Satanás será suelto y saldrá para engañar a las naciones. Finalmente, el diablo y todos sus seguidores serán lanzados en el lago de fuego y azufre, el infierno, por toda la eternidad. Resucitarán los muertos en Cristo para ser juzgados y también serán lanzados en el lago de fuego. Por eso no concordamos con el pensamiento de la Iglesia Adventista, que dice que los que no hayan recibido a Cristo como su Salvador serán disueltos, volverán a la nada. Y eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. El que no recibe a Cristo como su Salvador personal va a la condenación eterna. Y eso es muy, muy claro en las Escrituras. Por último, según en la posición premilenialista, aparecerán los nuevos cielos y la nueva tierra de Apocalipsis capítulo 21. En segundo lugar está otro pensamiento que es el dispensacionalismo. Esta es una posición moderna del premilenialismo, que tiene su base especialmente en la Biblia de Scofield. Su posición es que existen 7 dispensaciones, 5 de ellas en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Y estas dispensaciones son las siguientes. La primera es la de la inocencia desde la creación de Adán y Eva, es decir, la creación de todas las cosas, ¿no?, del mundo y del ser humano, Adán y Eva, hasta la caída de ellos cuando obedecieron a Satanás y desobedecieron a Dios. En segundo lugar, la conciencia desde la caída hasta el diluvio. En tercer lugar, del gobierno humano, desde el diluvio hasta la torre de Babel. En cuarto lugar, la promesa, desde Abraham hasta Moisés. Quinto lugar, la ley, desde Moisés hasta Cristo. Sexto, la gracia, desde Cristo hasta el milenio. Y último, el reino milenial a partir de la venida de Cristo. Dice este pensamiento, esta posición, que cada una de las dispensaciones comienza con un pacto y finaliza con un juicio. En primer lugar, el reino de Israel ocupa un lugar especial en la administración divina. Era el pueblo de Dios y fue desechado por su pecado y apostasía. El Mesías vino a establecer el reino anunciado por los profetas, pero fue rechazado. Cristo se vio forzado a posponer el establecimiento del reino y volvió a los cielos, de donde volverá a la tierra para cumplir lo pendiente. En segundo lugar, hablan de la era de la gracia o de la iglesia. Se considera un paréntesis en la historia del reino. No tiene relación con el reino y era desconocida por los profetas. Es una brecha inesperada que llevó el evangelio de la gracia a las naciones. El gran acontecimiento para ellos es el advenimiento del reino milenial. En tercer lugar, ellos dicen que la segunda venida de Cristo es inminente y consiste en 2 acontecimientos o venidas separadas por 7 años.
La primera será la venida por los santos o arrebatamiento o el rapto de los creyentes vivos y resucitados, como lo vemos en primera a Tesalonicenses 4:17. La segunda será después de los 7 años. En estos 7 años, los judíos convertidos predicarán el evangelio del reino, habrá conversiones masivas e Israel será restaurado. En la segunda mitad de este periodo de 7 años, se revelará el anticristo y se derramará la ira de Dios sobre la raza humana. Cumplidos los 7 años, Cristo vendrá a la tierra con los santos. Entonces se producirá el juicio de las naciones según el trato que hayan dado a Israel. Resucitarán los santos muertos durante la tribulación, el anticristo será destruido y Satanás será encadenado. Luego se establece el reino milenial. Es un reino terrenal, visible, en el cual los judíos serán ciudadanos por derecho propio y los gentiles solo serán, por decirlo, nacionalizados. Cristo se sentará en el trono en Jerusalén, reedificará el templo y se restaurarán los sacrificios. Habrá paz y prosperidad universal. El mundo se convertirá al evangelio o se someterán por el poder y la fuerza. Finalmente, al final del milenio, dice esta posición, Satanás será puesto en libertad por un poco tiempo. Gog y Magog se levantarán contra la santa ciudad, pero Dios intervendrá con fuego desde los cielos. Satanás será echado en el lago de fuego, resucitarán los muertos inconversos para presentarse al gran trono blanco y ser juzgados y condenados a la perdición eterna, no a la disolución, de ninguna manera. El postmilenialismo es una tercera posición. Esta está en algunos círculos, se calificaba el postmilenialismo como modernismo o liberalismo teológico. Para ser justos, digamos que los modernistas o liberales niegan la venida de Cristo. Por lo tanto, no se puede identificar con ninguno de los sistemas que creen en la venida del Señor. Los esquemas aquí presentados se deben no a negaciones de la autoridad bíblica, sino a diferencias de interpretación en el marco de la inspiración e infalibilidad de la Biblia. Ellos, los postmilenialistas, enseñan algunas cosas como que el Espíritu Santo influirá sobre el mundo por la predicación y hará que desemboque en una edad de oro. El verdadero cristianismo triunfará sobre el mal antes de la venida de Cristo. Según algunos, la edad de oro será precedida por una gran apostasía. La mayoría cree que la apostasía será después de la edad de oro. Algunos piensan que el papado, en la plenitud de su poder, era la gran apostasía y que la reforma inició los acontecimientos que desembocarán en la edad de oro. Cristo volverá después que el mundo sea evangelizado. Los judíos se convertirán en masa y la iglesia será establecida con gran pureza y unidad. Y en cuarto lugar, quiero mencionar la otra posición que hay, que es el amilenialismo. El amilenialismo no cree que las escrituras hablen de una edad de oro anterior a la venida de Cristo, ni en una historia posterior a la venida del Señor y anterior al juicio final. Creen en una maduración progresiva de las fuerzas del bien y del mal. Algunos sostienen que habrá tribulación y apostasía a través de toda la era,
mientras que otros creen que la apostasía será un acontecimiento que se concentrará en el tiempo inmediatamente anterior a la venida de Cristo. Basan esto en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Algunos creen que no habrá señales de la venida de Cristo, mientras otros creen que habrá. Y surgen aquí tres posiciones: una apostasía concentrada en el último tiempo; en segundo lugar, la conversión masiva de los judíos; y en tercer lugar, el evangelio que será predicado a todas las naciones. Finalmente, hermanos, para terminar con este bosquejo, este inicio del Apocalipsis, un corto y breve bosquejo es el siguiente. Apocalipsis capítulo 1, 19 dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Este es el versículo que nos da la clave sobre el bosquejo general del libro. Primero, las cosas que has visto. Capítulo 1, esto es con respecto a Cristo. En segundo lugar, capítulos 2 y 3, y las que son respecto de la iglesia. Y en tercer lugar, las que han de ser después de estas, capítulo 4 al 22, todo respecto del reino. Hasta aquí llegamos con este inicio del libro del Apocalipsis, y con la ayuda del Señor, a partir del próximo domingo, ya nos centraremos de lleno en el estudio del libro como tal, para que tengamos una clara posición y entendimiento de este libro, que para muchos, como dije anteriormente, es complicado, es difícil de entender, a algunos les da miedo, le tienen temor, pero nosotros no temamos, porque fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo a Juan el apóstol, y él escribió en esta forma para completar la escritura de la Biblia y tenerla nosotros completa para nuestro conocimiento. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos y amadas hermanas. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas, muchas gracias porque tú nos permites tener este precioso tiempo de meditación en ti, en tu palabra, de comunión entre los hermanos, de alabanza y adoración a tu nombre, y de gozarnos, Señor, de tener este culto virtual en el Zoom, y estar muy lejos uno de los otros, pero muy cerca, por la gracia tuya y por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por nuestro hermano Roberto, que ha llevado adelante este servicio, este trabajo con mucho esfuerzo. Bendícele y guíalo, Señor, con tu sabiduría en todas las cosas que son para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.